Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual Salto fuera de la hoja. Empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones en la semana. ¿Sabías que? Al pie de la palabra. Recomendaciones en la semana. Laberinto de Voces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de su programa Laberinto de Voces. Mi nombre es María Fernanda y nosotros somos sus amigos de Colectivo Aporía. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, pero antes de decirles de qué vamos a hablar, quiero recordarles que pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Colectivo Aporía, y darnos sus comentarios acerca de qué les parecerá este programa, si tienen alguna sugerencia respecto a otros temas, en fin. Quedo con ustedes María Fernanda y en cabina nos acompaña mi compañera Maricruz. Hola, buenas tardes. En esta ocasión contamos con la participación de un invitado del Colectivo Aporía que nos estará hablando no solo del tema de hoy, sino también de su novela. Es un joven escritor. Él nació en Tucson, Arizona, el 13 de junio de 1988. Tiene un diplomado en formación literaria en la Escuela Mexicana de Escritores. Ha escrito en varias revistas, en una que acaba de salir no hace mucho, Fruta Bomba, La Hoja de Arena, Nervadura, y bueno, ya lo irán conociendo. ¿Gusta saludar a los radioescuchas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí. Y bueno, tu nombre. Soy Antonio. Es que Mari leyó el gran currículum, pero sí. Hay que conocerlo también, su nombre. Sí, bueno, él es Antonio Vázquez, ya lo oyeron. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Es un placer tener, como siempre, invitados. Últimamente hemos tenido muchos y eso nos da muchísimo gusto porque quiere decir que, bueno, va creciendo la familia del Colectivo Aporía y pues estamos muy interesados en conocer qué opina acerca de este tema. El tema, claro, que es el día de hoy vamos a hablar acerca de un escritor extranjero, inglés, que visitó tierras mexicanas en sí, tierras mexicanas y oaxaqueñas, pero se quedó sobre todo al centro del país. Y estoy hablando de Malcolm Lowry, un escritor bastante interesante, con una obra, sobre todo un libro muy, muy, muy aclamado por la crítica y por los lectores, no solo a nivel nacional, sino internacional. Sin embargo, quédense con nosotros y vamos a hablar de Malcolm Lowry y un poco acerca del tema, acerca de los extranjeros que llegan a México y escriben acerca de este país. Y, por supuesto, hablar un poco de la labor de nuestro amigo Antonio en las letras también. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Colectivo Aporía, y darnos sus comentarios. Bueno, hay quienes dicen, estoy hablando en especial de un biógrafo de Malcolm Lowry, que tratar de internarse en la vida de él es como internarse en un laberinto sin un mapa. Este laberinto está conformado por espejos, en su mayoría están rotos, dice. Y bueno, vamos a internarnos a este laberinto. Uh-huh. Sí, de hecho, dos de sus biografías de las que tengo un poco conocimiento, hablan un poco, más bien coinciden un poco acerca de la vida tan tumultuosa que tuvo Lowry, que murió a los 47 años, una vida bastante corta en realidad, pero bastante agitada también. Por eso supongo que la definición de espejos a la hora de querer entrar y explorar la vida de no, sobre todo tiene que ver muchísimo con que su obra es en su mayoría autobiográfica. Sí. En ella cuenta pasajes de su infancia, pasajes actuales en el momento en el que la está escribiendo, y también le sirve a veces para vanagloriar a alguien o en su momento vituperiarlo. Uh-huh. Esto también le funciona incluso para formar la historia de su familia.
del lado de su padre, llega a matar a todos sus familiares a causa de la sífilis. Y de hecho aquí surge como un temor por la sífilis que está en toda su obra. Sí, su padre cuando era adolescente lo llevó al museo de la sífilis y de con hecho, eso quedó muy traumado. Un museo de cosas sexuales, ¿no? Pero no era su padre, era su hermano mayor. Sí. Es el hijo de un matrimonio que iba en ascenso con una moral victoriana y tiene otros 3 hermanos. Él es el menor de la familia, sí. Y el más grande le lleva 14 años. Básicamente todos van siguiendo como los pasos del mayor hasta que llegan como a la universidad. Y su madre tiene como una serie de traumas con su madre porque su madre es una mujer muy fría. Sin embargo, llega a hablar incluso mejor de su madre que de su padre, que es como una se contrapone a la visión de su padre, que era como una especie de un hombre muy, ¿cómo decirlo?, muy exigente, muy recto, muy puritano, un tanto así, y creo que exacto, no tiene un apego hacia su familia en sí, ni mucho menos hacia su madre, pero creo que me parece llega a hablar de ella incluso como su dulce pequeña madre en algún momento, y sí. Pero bueno, continúa, Mari, perdón. Está bien, solo me quedé pensando en que lo dulce le convendría más a una nana que tiene y que le sirve como... Tiene 3 años, pero él recuerda algunos pasajes. Él dice que recuerda. Y casualmente su único, o sus pocas cualidades buenas han sido la memoria, porque va a tener problemas con los idiomas. De hecho va a venir a México y le va a costar adentrarse y va a depender muchísimo de su entonces esposa y de un traductor, o bueno, de un joven que habla también el español. Sí, bueno, es interesante que a pesar de esta barrera en cuanto al idioma, logra transmitir muy bien en una de sus novelas, su novela más famosa, Bajo el Volcán, este ambiente mexicano, que es muy interesante cómo a lo largo de los siglos, en verdad, desde la llegada de los españoles, México ha estado en boca de cronistas que fueron soldados, militares, cronistas que fueron religiosos, ¿sí?, como los frailes que venían a salvar las almas de todos los que habitaban en Mesoamérica, la Nueva España, cuando todos ellos llegan. Y a la hora de describir México, bueno, en ese entonces Nueva España, se quedan boquiabiertos, y bueno, y claro, no hablaban los idiomas que se hablaban aquí, y a la hora de querer comparar todo lo que observaban aquí, tenían que utilizar palabras y realizar ese puente comparativo entre lo que veían aquí y lo que ellos ya conocían. Entonces, a la hora de describir la naturaleza, el comportamiento de la gente, la forma de actuar, la forma de vestir, etcétera, tenían que referirse siempre a lo conocido. Sin embargo, todas estas descripciones que hay desde la llegada de los españoles al nuevo continente van a servir para que mucha gente, al menos en Europa, vean como un paraíso perdido esta tierra americana, cuando iban a querer muchos venir a vivir a estas tierras, como creyendo que todos pueden gobernar un pedazo de tierra y hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es como desde ahí que comienza una especie de sueño americano muy diferente a la definición de sueño americano que ahora tenemos, claro, de dejar sus casas, dejar sus hogares, dejar su pobreza allá en Europa y viajar a América y conocer ese mundo. Incluso hasta sonaría fantástico que les relataban en esas crónicas todos los viajeros que llegaban a América, ¿no? Bueno, que también no todo está maravilloso, muchos llegan a causa de exilios, a causa de la guerra. Por supuesto, ¿no? Pues claro que en un inicio muchos llegan creyendo que van a encontrar lo maravilloso que algunos han descrito durante mucho tiempo, pero se topan con otra realidad o quedan decepcionados, o por el contrario, como va a suceder con varios escritores, quedan fascinados aún más por ser un mundo lleno de contrastes. México, y no solo México, sino todo Latinoamérica, ¿no? Y bueno, creo que nos ha faltado precisar como algunas fechas. Malcolm Lowry nace en 1909, él llega a México en 1937,
cuando Cárdenas comienza a expropiar el petróleo. Y bueno, bajo ese contexto creo que podemos empezar a contemplar o hablar sobre Bajo el Volcán. Bajo el Volcán es una novela que está escrita en México en su mayoría, pero que en un inicio comienza siendo un cuento. La historia cuenta o relata que Malcolm Lowry llega con su esposa en Día de Muertos, un día antes o en Día de Muertos, y que empiezan a ver toda una serie de imágenes, incluso llegan a ver el funeral de un niño que aparece después en la novela, en donde encuentran contrastes, ¿no? La muerte con la fiesta, con las bandas, y dice que posterior a eso pasan unos días, creo que van como van en el tren, y creo que de pronto se detienen y hay un hombre en las vías o cerca de donde van pasando, y este hombre ha sido golpeado, ha sido atacado, y no saben si está muriéndose, de hecho, ¿no? Pero él no puede ayudarle por su condición de extranjero, y esto mismo le afecta. Y sobre todo al final le causa todavía una mayor afección cuando se da cuenta que un ladrón se acerca a él para robarle las monedas y todavía se las enseña ensangrentadas. Bueno, esta es la anécdota. Y a partir de eso, él quiere crear un cuento, y que es el cuento Génesis, digámoslo así, de Bajo el Volcán, que va a tardar en elaborar 10 años. Y bueno, no sé, ¿quieres decir algo? Pues sí, es pues las condiciones en que escribió la novela son sorprendentes, ¿no? Llega con su esposa, pues más bien llega al continente americano porque, bueno, Malcolm Lowry nunca pudo, quizás se separó de su familia, pero es curioso ese tema, ¿no? De la familia. Es un tema que a mí siempre también es una de mis obsesiones, ¿no? La familia siempre como un lastre. Y Malcolm Lowry nunca pudo huir de su familia. Cuando se casa con esta norteamericana, Jane, el problema principal que tuvo en esa relación fue que él estaba buscando una madre, no una esposa. Entonces, pues él desde épocas de la universidad era ya un alcohólico, ¿no? No crónico, bebía mucho, pero Jane se hartó de eso y se fue a Estados Unidos. Entonces Malcolm Lowry llega al continente porque fue a buscar a Nueva York. Y que dicen que incluso fue a ver antes a su padre y su padre, bueno, se apiadó de él y le pagó su boleto, pero bueno, ve a buscar a tu mujer, ve tras ella. Sí, su padre le fue dando dinero a lo largo de su vida, ¿no? Sobre todo porque era más económico tenerlo lejos que cerca, ¿no? Porque siempre molestaba en los negocios familiares, ¿no? Le daba 150 pesos. Y bueno, en Nueva York pues agarró una borrachera muy tremenda que hasta acabó en un manicomio, ¿no? Y bueno, de ahí como que sí contactó a su esposa y ya fue que llegaron a Cuernavaca. Y bueno, también estuvieron en el DF un tiempo. Bueno, les contamos creo que esto sobre que a causa de sus problemas de alcohol se llega a separar de su esposa, porque precisamente el personaje de Bajo el Volcán es un cónsul británico, me parece. Sí. Es un cónsul británico que empieza a tener problemas con su esposa y bueno, en la novela transcurre en un solo día. Está un personaje relatando como la muerte del excónsul y cómo ocurrió, y toda la novela va sobre el día en el que eso ocurre. Sí, y bueno, antes de continuar con el tema, vamos a ir a nuestra primera cápsula, porque ya están entrando en calor aquí en cabina, porque hace mucho calor aquí adentro. Bueno, y continuamos. ¿Sabías que Malcolm Lowry tuvo que cambiar el nombre de su personaje, el excónsul, en su novela titulada Bajo el Volcán, por una extraña coincidencia? Así es, la historia cuenta que a principios de 1937, Malcolm Lowry había escrito que el cuerpo de su personaje había sido asesinado y arrojado a una barranca. Tiempo después, cuando su primera esposa y él se encontraban en un café de Cuernavaca, vieron en el periódico la historia de un turista al que habían matado y arrojado en una barranca. Su nombre, de manera casi increíble,
era el mismo que el del personaje asesinado en la historia de Malcolm Lowry, William Erickson. Como si de una especie de vudú se tratara, Lowry quedó tan fascinado como devastado por la coincidencia, y el libro comenzó a poseerlo de manera casi sobrenatural. Bueno, ya estamos de regreso. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, ahora también en Twitter, y estaremos de todos modos subiendo los programas por si su vecina se lo perdió y quiere llamar. Sí, y bueno, el tema del día de hoy es un especial de Malcolm Lowry acerca de este escritor inglés que llega a México después de varias peripecias que nos han estado contando a lo largo de este programa Mari y Antonio, nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, continuamos hablando de... Bueno, justamente acaba de pasar una cápsula en la que está relatando uno de los coincidencias o cosas extrañas que giraron alrededor de esta novela, y es bueno, él ya había decidido un día cómo había muerto su personaje, un poco inspirado por las barrancas que tenía atrás de su casa, y casualmente creo que están un día comiendo o desayunando con su esposa y ven en el periódico que ha muerto un extranjero, y entonces él se siente como si su personaje ficticio, que se llamaba igual que ese extranjero, hubiera provocado la muerte del personaje real, digámoslo así, ¿no? Del Resulta hombre. hasta escalofriante eso que lo que se narra en la cápsula, porque es como ver si un escritor fuera un dios y tuviera ese poder sobrenatural de matar a alguien más en la vida real, y eso es lo que realmente lo posesiona. A mí, cambiando un poquito de tema, me recuerda mucho a una lectura, me sonaba muy extraña, era sobre, creo que yo una vez hablé de eso o no, sobre la lengua china, y estaba relatando los primeros estudios sociológicos sobre la lengua china del siglo pasado, que empezó a ser Occidente a Oriente, y en ellos decía que creían, hasta donde llegaban, que para los chinos la palabra tenía la capacidad de cambiar los hechos. Si tú nombrabas algo, podías controlar al objeto, y me acordé de esto, ¿no? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Claro. Malcolm Lowry era un fehaciente de no sé cómo llamarlo, como del ocultismo, no misticismo, sé. Misticismo. Sí, claro. Bueno, supongo que eso también resultó atrayente en México, como le ha resultado a muchos otros escritores. Vuelvo a ese tema de otros escritores que llegaron a México antes y después de Malcolm Lowry. Por ejemplo, sabemos que Malcolm Lowry leía mucho a D.H. Lawrence, que también estuvo en México. D.H. Lawrence es el que escribió La serpiente emplumada, que de hecho, gracias a este texto, muchos en México vuelven la mirada a la vida prehispánica, ¿no? Y es curioso que venga un extranjero a precisamente hacernos ver realmente cómo era nuestro pasado. Y Malcolm Lowry también ferviente lector un poco de este escritor inglés también, D.H. Lawrence, así como otros escritores norteamericanos, por ejemplo Jack Kerouac, que le interesa mucho, le llama mucho la atención la vida de los barrios bajos de la Ciudad de México, y escribe algunos fragmentos en su novela, me parece que se llama Tristeza, algo así, en donde narra un poco acerca de sus aventuras en estos barrios, habla un poco de la comida, lo cochambroso, etcétera, ¿no? Y en el camino también habla. Habla un poco, exacto. Entonces, igual, Mexican City Blues, ¿no? Underground un poco les resulta atrayente a muchos escritores, o por ejemplo Italo Calvino, que también viene a México, viene a Oaxaca y se maravilla con el árbol del tule, ¿no? Entonces... ¿Quién no? Sí, claro. Es que nuestro invitado del día de hoy es, por cierto, el tule. Ay, mira, excelente que hayamos caído ahí en este tema. Pero es precisamente, son como una suerte de turistas, pero no los turistas que ahora muy fácilmente podemos encontrar, que les venden el folclore así muy caro. No, ellos están interesados precisamente en estos contrastes y el misticismo que encierra México, y escriben sobre eso. Y bueno, Malcolm Lowry Bueno, yo les quería preguntar a alguno de los dos, hay una frase que está en toda esta obra de Bajo el Volcán, que aparece como un leitmotiv.
del jardín. Y que casualmente vio por primera vez en Oaxaca, en un jardín público de Oaxaca, y que dice, ¿le gusta este jardín? ¿Qué es suyo? ¿Le gusta este jardín que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan. No sé qué. No sé. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues yo intuyo ahí que Malcolm Lowry vio algo, ¿no? El jardín, como es muy, Lowry es muy también bíblico y místico, yo intuyo que ahí lo relacionó con el jardín de Edén, ¿no? Y con su matrimonio, ¿no? Wow. Igual que relacionó los volcanes con su matrimonio. Y pues yo creo más bien esto que lo podemos ver de manera muy cotidiana a nosotros en México y lo ignoramos totalmente. Llega alguien de fuera y le resulta bastante extraño y sorprendente y hasta puede tomarle una foto a letreros como ese tipo. Siento que precisamente el descontextualizar estas cosas tan simples, tan cotidianas que pasan por nuestros ojos, como cualquier cosa, es lo que logra que esta obra, al menos estamos hablando en particular de Malcolm Lowry, se vuelva tan universal y tan poética hasta cierto punto. Y bueno, hablando de lo poético, Malcolm Lowry también fue escritor de poesía. Claro que comenzó por ahí, por ese camino, explorando versos. Como poeta no lo conozco. Pues a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Yo lo conocía precisamente por su novela Bajo el Volcán. Y hasta hace poco realmente es que comencé a leer sus poemas, sobre todo varios de ellos con un lenguaje que nos resultaría a nosotros bastante familiar, usando palabras como el mezcal o cosas así. Entonces es bastante interesante explorar esa parte también, aunque claro, es mucho más aclamado por su parte narrativa que su parte poética, digámoslo así, pero él comienza precisamente su camino como escritor, como poeta, y a una edad muy, muy joven, realmente una edad muy... Sí, me parece que a los 16 años es que publica su primer poema, cuando era estudiante apenas, un bachiller cualquiera. De hecho, se cuenta que desde que era niño y estaba como en la primaria, digamos, el equivalente aquí, tenía un profesor que les tendía a leer cuentos durante la noche, cuentos de terror, y que dejaba que una vez a la semana uno de los niños leyera uno propio, que hiciera uno y leyera uno propio, y desde entonces empezó a escribir y se empezó a dar cuenta que tenía ciertas aptitudes para la escritura. Sí. Pero bueno, regresamos a Bajo el Volcán y yo vi tu cara. Tiene cosas muy, muy curiosas, por ejemplo, claro, el incendio del que fue salvado, no sé, tiene... Es una novela muy jugosa, realmente. No acabamos hoy de hablar de ella. Bueno, hasta donde se sabe, la novela fue reescrita en numerosas ocasiones y presentada, y fue también rechazada. La novela, ya cuando Malcolm Lowry ha pasado por el divorcio de su primera esposa y se ha casado con otra mujer, vive en una cabaña ahora. Ya es lejos de México, creo que es en Vancouver. No tenía muy bien el dato. El caso es que un día de pronto se despierta y va por un café, y al tomar el café empieza a gritar que se estaba incendiando su casa, y entonces sale corriendo como a pedir auxilio a los vecinos, y su esposa, que es la que se queda, empieza a rescatar sus manuscritos, y que es donde pierde una obra, ¿no? Si no mal recuerdo también, que llevaba ya como otros 10 años, y a partir de entonces él va a seguir muy atormentado con estos hechos, y va a despertar durante las noches pensando en que está otra vez en el incendio, va a contarle a extraños en las borracheras que su casa se ha quemado. No sé, yo siento que hasta cierto punto él mismo se fue buscando estos como autodestrucción, sí, para saturarse, sí. No, y lo que es interesante también es ¿cómo se llama su segunda esposa? Ivonne es la de la novela. Ella es muy importante porque en esta época en que está en Vancouver, Lowry escribía a mano. Entonces todo lo tenía que pasar a máquina a la esposa, ¿no? Y Margaret. Y ella, además, ella, a diferencia de la primera esposa, ella sí quiso cumplir esa función de mamá. Por eso duraron tanto tiempo. Sí. Pero bueno, ella le señalaba ciertas cosas y le decía y lo discutían y dice, oye, Lowry, me parece que aquí
te excediste en el párrafo, me parece que ya estás entrando en un monólogo así choro, y él como que al principio se enojaba y decía, no, esto es lo mejor que he escrito y quieres que lo borre, y después decía, no, tienes razón. Entonces es muy importante, ¿no? Siempre aparece en varios escritores esta figura, ¿no? Sí, claro. Y que de pronto se olvida, ¿no? Uh-huh. Sí, la esposa son compañeras realmente, y no solo de la vida, sino también de su labor como escritores, que es realmente en lo que se enfrascan muchos de ellos, y no fue la excepción, la segunda esposa de Malcolm Lowry. Y bueno, no sé. Vamos a nuestra siguiente cápsula, por supuesto, y regresamos. Sin compañía excepto el miedo. ¿Cómo empezó todo esto y por qué estoy aquí? En esta barra arqueada con la pintura marrón descascarillada. Papegay, mezcal, génesis, cerveza. 2 viscosas escupideras, sin compañía excepto el miedo. Miedo de la luz, de la primavera, del lamento, de aves y autobuses volando a sitios lejanos, y de los estudiantes yendo a las carreras, de chicas brincando con el aire en sus rostros, pero sin compañía, excepto el miedo. Miedo de la fuente volando, y todas las flores que conocen el sol son mis enemigos. Estas muertas horas, sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo, sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Inútil titubear en el límite, peor que inútil todo este hablar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo. Consuelo. No eres el primero que tiene el tembleque, el vértigo, el horror, que lleva chanclos escarlata, ni tampoco la puta invencible, perseguida por ojos como redes de pescar, inclinándose, duele el rostro de hierro con ojos de ágata, y despierta el ángel de la guarda, del pasado, como un partenón de posibilidades. No eres el primero al que se coge en mentira, ni del que se dice que está muriendo. Gracias por seguir sintonizándonos. Recuerden que este es su programa Laberinto de Voces. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Universidad. Y bueno, estábamos hablando acerca de Malcolm Lowry, pero antes les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Colectivo Acporía, también en Twitter, y en unos días vamos a subir este programa que está siendo grabado a nuestras redes sociales también. Bueno, vamos a continuar. Bueno, nos gustaría seguir hablando un poco más de Malcolm Lowry, pero pues no nos da la vida y tenemos una invitada aquí que me agradaría muchísimo que nos hable de la novela que acaba de ganar el premio Bellas Artes Juan Rulfo por su primera novela. La novela se llama Ausencio. También quiero que nos aclare unas cosas de hace rato dije que era de Tucson, Arizona, después que sí del Tule, a ver. Sí, no entiendo cómo está eso. Pues igual a Lowry, ¿no? Cuando ya publica y es un escritor aclamado, se lo están disputando Inglaterra y Canadá, ¿no? Claro. Pues igual yo he vivido en muchas partes, ¿no? Pues mi familia es del Tule, pero yo crecí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, respecto a la novela, pues está uno de los escritores con los que dialogué fue Malcolm Lowry. A pesar de que no le volví a leer mientras escribía esa novela, siempre lo tuve presente, ¿no? Fue una novela que a mí impactó mucho, ¿no? Que fue la que hizo que yo quisiera escribir, ¿no? Vaya, interesante que hayas venido a este programa entonces. y cuéntanos qué sucede con este, porque tuvimos la oportunidad de leer un muy breve fragmento y yo sí me quedé picada. Entonces, ¿qué pasa con el título para empezar? No vamos a empezar por la entrada, Ausencio. Es el padre ausente, ¿no? Sí, ese título me llegó después, ¿no? Ya al final que había acabado la obra, y lo tomé de un compadre de mi familia que era presidente municipal del Tule, pero murió
por cáncer, y se llamaba Ausencio. Y cuando recordé ese nombre dije, no, pues sí, tengo que usar, este es el nombre, ¿no? Y este es el título de la novela, ¿no? Bueno, y bueno, todavía no se publica la novela, claro, pero vamos a estar ansiosos de poder leerla. Cuando sean tus primeras presentaciones, los estaremos invitando a que vayan, a que asistan, claro. a que compren. De hecho, sí, la verdad nos dejaste muy picada con tu inicio. Cuéntanos qué sigue con y después de Ausencia. Ya estoy por acabar un libro de cuentos que sigue un poco este tema que empieza con Ausencio, que es como una exploración de la familia, ¿no? De como que lo mencioné con Lori, ¿no? Como la familia como el origen del mal, ¿no? Sí. De todo lo que sucede. Una de las explicaciones, pues, sí hay muchas explicaciones, ¿no? De por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. La economía, el capitalismo, ¿no? El patriarcado, pero la familia es muy importante, ¿no? De todas las desgracias que suceden Sí, ahorita, ¿no? nosotros tuvimos la ventaja, Mari y yo, de leer al menos las primeras 4 páginas. Gracias por el honor. Y bueno, yo la verdad es que no sabía exactamente dónde eras, y ahora que dicen que te educaste, que creciste en Estados Unidos, la verdad me impacta mucho porque el lenguaje que utilizas, al menos lo que alcancé a ver en esas 4 páginas, es bastante arraigado a México, obviamente. O sea, a pesar, hay muchas personas que, aunque sean de familias mexicanas y crecen en Estados Unidos, crecen muy alejados de toda esta, digamos, ideología, tradición, en torno a la muerte, ¿no? Uno, y otro, que dices tú, la familia. Entonces, ¿qué sucede ahí con este ambiente tan mexicano y que resulta bastante cercano a nosotros? Bueno, antes quiero poner como en contexto, la novela inicia relatando un funeral, el funeral del padre, del narrador, y bueno, de ahí supongo que viene lo de Ausencio. Cuéntanos, lo que te decía Maffer. Pues mucho viene más que de mi experiencia ya viviendo aquí, muchas de las imágenes y de las sensaciones vienen de mi infancia. Como que esos primeros contactos que tuve, cuando venía mi familia en vacaciones, a visitar a los abuelos y así, como que esas impresiones, eso es como que el ambiente que recreé, a pesar de que ya el narrador es grande y así, como que ese miedo que hay un poco, se quedó, ¿no? Sí, se logra escuchar, yo siento un eco bastante infantil que sucede al describir incluso todo lo que le rodea, y al fin esa sentencia que le da su madre, que no lo voy a decir para que después lo lean, y que le da nombre precisamente a tu novela, ¿no? Podría decirse hasta cierto punto que como Lori es autobiográfico. Yo digo que es autorreferencial más bien, que no, o sea, claro. mi padre no se ha muerto, yo nunca he vivido en pareja y así. Pero una amiga dijo que es completamente autobiográfico, entonces no sé. Ustedes digan. Yo digo que es ficción, al final de cuentas es ficción, Incluso ¿no? hasta las autobiografías que se digan más auténticas tienen ficción, ¿no? Sí. Entonces, ese autobiográfico, ¿no? Resulta bastante interesante. Yo hasta, creo que hasta el cansancio he de decir esto, pero hasta Juan Rulfo, siempre está Juan Rulfo en todos lados, ¿no? Entonces, un tanto ese ambiente también del lúgubre, sentí yo, ¿no? Alrededor de estas 4 páginas en donde describes qué sucede o cómo se siente una persona después de perder a un familiar, no tanto a lo mejor un ser querido, sino a un familiar, ¿no? Entonces el cansancio, la rutina que se vuelve, los rosarios, etc. Entonces a mí me pareció bastante rico en cuanto a descripciones. Es un texto que atrapa, ¿no? Dije, muy bien. Que demuestra que tienes un oído impresionante en saber escuchar. Sí, son 2 cosas, ¿no? Es muy importante la formación que tuve que me dio mi maestro, y muchas lecturas que me dio donde hay mucha oralidad. Claro. Eso fue de las cosas principales que me enseñó mi maestro, que ahorita se escribe con un español muy neutro, porque las editoriales quieren traducirlo y venderlo en otro país, ¿no? Ya no quieren que usemos nuestras palabras, ¿no? De mexicanos, argentinos, o sea, donde sea, ¿no? Y eso fue una de las cosas que a mí me recetó, ¿no? Como receta así, léete 3 Tristes Tigres de Cabrera Infante, ¿no? Y ve cómo es el habanero. Lee La Feria de Juan José Arreola, ¿no? Y ve cómo maneja ahí la jiribilla del español, ¿no? Sí, es que por supuesto, si vas a hablar realmente de un ambiente muy mexicano, argentino, cubano, etcétera,
pues no hay nada mejor que un lenguaje enteramente que se reconozca precisamente así como ese ambiente. Entonces yo siento que igual y no pudiste elegir otras palabras para hablar y describir esta situación, ¿no? Bueno, creo que no hablamos mucho del premio Juan Rulfo. El premio Juan claro. Rulfo en esta ocasión estaba convocada por el estado de Tlaxcala. Cuéntanos ¿cuánto le enviaste? ¿Cómo te sentiste cuando lo enviaste? ¿Qué pensaste? Pues lo envié en junio, y a mí me avisaron en noviembre, la primera semana de noviembre, ¿no? Y pues no supe qué sentir y como que enloquecí un poco. Sí, yo me acuerdo que casualmente fue como de las primeras, creo que nos conocimos y estaba así... Créanle se puso bastante eufórico. Loco, sí, estuvo eufórico. Estaba un poco alterado, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó? Esa novela la escribí en 1 año y medio, la escribí 3 veces, ¿no? En 1 año y medio. Y pues la acabé y la tuve ahí, como que ya me había como que separado de ella, y una de las cosas por las que me alteré fue como que regresó otra vez esta novela a mi vida, ¿no? Y como que empecé a recordar ciertas cosas y por eso como que perdí el control un poco. No, bastante interesante. ¿Y para cuándo ya vamos a poder olerla, sentirla? Pues yo espero que muy pronto, sí, espero el otro año o el próximo quizás, pero sí, yo tengo confianza, ¿no? Qué bueno, pues excelente. Bueno, pues como el programa se nos va terminando, deseamos que te vaya mejor y que el libro de cuentos también nos los estés presentando próximamente. Y sea aquí en Laberinto de Voces donde hablemos primero de él. Sí. Claro, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotras, a hablar de Malcolm Lowry, uno de los escritores que te inspiró a escribir precisamente y a compartirnos un adelanto de tu novela, ¿no? Y muchas felicidades por este premio. Felicidades por lo que escribiste también. Gracias. Y te auguramos lo mejor en esta carrera. Y muchas gracias. Pues el Tule estará de fiesta. Sí. Claro. Y pues muchas gracias a ustedes, queridos radioescuchas. Le agradecemos también a Radio Universidad por el espacio. A los técnicos ahí en cabina, en controles, perdón. Y a ustedes que nos siguen cada semana. Y bueno, les recordamos que también pueden escuchar nuestro programa vía Facebook. Y bueno, los esperamos en la siguiente semana en una emisión más del Laberinto de Voces con un nuevo tema, con un nuevo invitado, ya lo conocerán. Sí, nos encanta estar de manteles largos a nosotros. Y bueno, los dejamos con un fragmento, precisamente, esperemos les guste. Es de la novela. De la novela, precisamente. De Antonio. Inédito, aquí para ustedes, en el público de Colectivo Poría, de Laberinto de Voces. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima. Fragmento de Ausencio, el padre ausente de todos los mexicanos, de Antonio Vázquez. Podríamos dejar sepultada la imagen de mi padre desde esta noche, sin tener que perturbar más la memoria, pero vienen personas ajenas a dar el pésame, personas extrañas que nunca he tratado y cuyas condolencias solo logran irritarme, porque parece que conocieron mejor al hombre que para mí siempre fue un desconocido. Anoche, mientras velábamos al difunto en la capilla, solo deseaba huir, levantarme y salir de aquel escenario funesto, decirle a Marcela que me llevara lejos del pueblo, pero no pude. Permanecí en la capilla asfixiante, atiborrada de señoras sollozantes y borrachos, mirando absorto el cuerpo inerte de mi padre, acostado sobre la cruz de cal, con un ladrillo sobre su frente morada, tratando de alcanzar un recuerdo suyo que me provocara una lágrima.